Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Pablo Cervantes y el día de hoy vamos a estar hablando de las normativas vigentes para la evaluación de aprendizajes en la Secretaría de Educación Pública para los niveles básico y medio superior. Y bueno, según el acuerdo del 10 de septiembre del 2023, ah, ya un año después de la reforma educativa de la nueva escuela en el 2022, manda eh, desde el diario oficial de la Federación que la evaluación para estos niveles de educación sea pues ya no solo la nota, sino sobre el proceso de aprendizaje, concibiendo así los errores como oportunidades de mejora. Cabe mencionar que el nivel preescolar ni siquiera usa calificaciones, sino solo observaciones y sugerencias. En la primaria y secundaria se usa una escala del 6 al 10, dejando de usar el 5 para abajo para reprobar. Y las boletas ahora incluyen un espacio para que el docente escriba sobre los avances en los campos formativos, que bueno, son eh, 4 diferentes. Y para la educación media superior, uh, en un acuerdo del 17 de agosto del 2022, uh, se pretende usar la evaluación integral, considerando no solo conocimientos técnicos, sino habilidades también socioemocionales y de cultura digital. Esta evaluación pues tiene 3 momentos, como ya hemos visto anteriormente los tipos de evaluación, usando la diagnóstica, la formativa y la sumativa. También habla de una transversalidad en esta evaluación, en cómo el alumno conecta a unos conocimientos con otros. Esto, como mencionamos, pues está al alcance en el diario oficial de la Federación, pero por otro lado, una lista de autores trabajando para la Secretaría de Educación Pública en Hidalgo, para el Instituto Hidalguense de la Educación, mencionan cómo la relación de la educación, de la evaluación formativa versus los métodos de evaluación anteriores dan una visión histórica y también una serie de instrucciones para comprender mejor el proceso. Y en estas instrucciones y descripción encuentro interesante pues algunas observaciones como el reto al que se enfrentan los maestros en distinguir entre la evaluación sumativa, que sí es útil y necesaria, versus la formativa y, y qué instrumentos utilizar para cada cual. Uh, esta evaluación formativa, pues su propósito es intermediar en los procesos formativos del sujeto para potenciar sus capacidades y sus aprendizajes. Entonces dignifica al sujeto social, en este caso a los alumnos, para lograr ámbitos de libertad cada vez más claros y latentes. Para eso, pues requiere la participación de todos, empezando por el alumno como sujeto, no como objeto. Y, y que el aprendizaje y la potenciación de las capacidades de este sujeto pues se desarrolle en planos horizontales,
dialógicos, conscientes y multireferenciales, siempre sirviendo a los niños y las niñas como parte de un colectivo en comunidad. Y bueno, nos habla de incluso este otro estudio de la evaluación formativa en el aula, digamos que es como un manual que, lejos de centrarse tanto en la definición, más bien da ideas, consejos, instrumentos, herramientas uh, para este tipo de evaluación. Y dándole un vistazo, encontré pues que el docente se compromete por medio de esta evaluación a dejar en segundo término la evaluación sumativa, es decir, las calificaciones, evaluaciones, memorizaciones, y poner en primer término la comprensión del estudiante según su contexto y sus capacidades, y estar muy al pendiente de observar el proceso que tienen los estudiantes en su aprendizaje, incentivando obviamente después de la observación pues el cuestionamiento, pero también el diálogo con los estudiantes para hacer modificaciones al proceso sobre la marcha y optimizar el aprendizaje. Es interesante cómo hace énfasis en la atención y la cercanía que necesita tener el docente con respecto al alumnado. Y aquí es donde mi opinión tiene una ligera fractura en cuanto al modelo, porque de principio me parece muy sano y muy eficiente que, que el alumno, buscar comprender al alumno y perfeccionar el modo en el que aprenden. Y teóricamente lo encuentro muy funcional y muy humano, uh, en el sentido de desarrollar incluso la autoevaluación, la heteroevaluación, la coevaluación, estimulando el sentido crítico. Y teóricamente, la verdad es que suena muy bien. En donde quiebra un poco es en que considero muy difícil, si no imposible, llevar este tipo de seguimiento y atención casi personalizada en grupos de más de 15 estudiantes. Y la realidad de nuestro país, o al menos de mi localidad, es que los grupos no son de menos de 25 niños, al menos pues en la educación pública. Eso me hace pensar en que se necesita una gran cantidad de maestros, digamos el doble de los que existen ahorita, con su respectiva infraestructura, etcétera, y un sueldo que compense dignamente todo este trabajo, porque sí es más trabajo para el docente, pero creo que lo ideal, lo justo sería que estos docentes con más trabajo tuvieran menos niños y mejores sueldos. Y creo que de esa manera sería un poco más aplicable la filosofía de evaluación que plantea la Secretaría de Educación Pública para nuestros niños y niñas en el presente.